Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy sería el vídeo desde la cuarentena número 28, creo recordar, que lo tenía apuntado pero lo he perdido. Tiene que estar por aquí. Porque como ayer no le quise poner el número para que ese vídeo quedase así un poquito diferente, creo que es el 28 y hoy es miércoles 15 de abril. Que seguimos en el confinamiento. Casualmente antes, mientras trabajaba, me puse un vídeo de Begoña Gerpe, que fue su último directo. Ella decía que yo había dicho que íbamos a seguir, creo, no sé si dije hasta el 5 de mayo o hasta el 15 de mayo. Bueno, no lo sé, ¿no? Ni me acuerdo de lo que dije. Pero vi la fecha en la que ella grabó el directo y digo, joder, pero es que si eso fue el día 5 y ya estamos a día 15, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, a mí se me pasa muy rápido porque como estoy todo el día estudiando, trabajando, entreno, estoy con los gatos y tal, yo no tengo grandes problemas, ¿no? Para estar en casa, simplemente que en mi caso me viene mal, es decir, porque potencia más el hecho de que yo sea una persona como muy independiente, introvertida y tal, que por supuesto, por supuesto que pues hablo por teléfono con mis seres queridos y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Y la gente, pues que tenemos, cualquiera, sus rasgos de personalidad, ¿no? Si estás en una circunstancia que te lo facilita, pues por ejemplo, a mí me pasa que yo ahora disfruto de cosas como entrenar más a mi aire todo el tiempo que quiero. Quiero decir con esto, pues que yo, por ejemplo, en mi día a día normal antes del confinamiento, pues yo si iba a hacer una sesión de yoga, como mucho, pues la hacía de 45 minutos o de una hora. Pues si ahora yo quiero hacer una hora de yoga y después meditar 20 minutos y tal, o sea, yo hago lo que me da la gana. Porque como tengo todo el tiempo, entre comillas, para mí, porque no tienes nada de vida social, ni pierdes tiempo en trayectos, o por ejemplo la comida. Pues con la vida social cada X tiempo te surge, aunque sea cada 2 semanas, pues o una comida o un tal. Ahora pues yo estoy en mi casa, hago mi dieta, no sé qué, o sea que tiene cosas que pues para personas como yo creo que nos perjudican en el sentido de que también está bien enfrentarte a situaciones que están, como se suele decir, fuera de tu zona de confort, ¿no? Y aparte de eso, pues que ya la perspectiva para mí ha cambiado totalmente. Ahora casi que veo más que vídeos de sanidad, vídeos relacionados con economía y tal, que yo no sé nada del tema, pero sí me interesa ver pues economistas que proponen para la situación global en la que nos vamos a encontrar todos, ¿no? Incluso pues reflexiones filosóficas y demás, pero no me centro tanto en el aspecto sanitario, porque tal y como yo veo el tema del virus ahora mismo y lo que me tiene un poco enfadada, de hecho creo que entre ayer y hoy salió la noticia de que Donald Trump iba a dejar, por lo menos supongo que mientras él sea presidente de Estados Unidos, de dar dinero a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque desde fuera pues nos parece que la Organización Mundial de la Salud vela por nuestra salud realmente. Y no es así, ¿no? De hecho, incluso ayer o antes de ayer compartí mis historias algo relacionado con las mascarillas, porque yo entiendo que a la gente le cueste ver que el sistema sanitario a nivel mundial en general es un negocio. Es decir, la gente se piensa que el negocio es un profesional de la salud privado o los hospitales privados o un médico privado o un oftalmólogo que trabaje de forma privada, o sea, un empresario, ¿no? Sobre todo porque en España hay mucha manía hacia los empresarios. Y la gente ve lo público como si no fuese un negocio. Pero es que está igual de corrupto, de otra forma diferente, pero aún encima peor. Porque, vamos a ver, tú te puedes montar, por ejemplo, no sé qué profesional poner, pero cualquiera que os podáis imaginar. Por ejemplo, pues yo qué sé, un fisioterapeuta, un psicólogo, cualquier profesional que esté en sanidad pública y en privada, que en España existen esas dos posibilidades. Tú realmente, cuando trabajas de forma privada, tienes que tener clientes. Y claro que eso se puede conseguir de una forma sucia, pero por lo menos
Si no haces bien tu trabajo, no tienes clientes. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a una peluquería y me deja mal el pelo, pues no vuelvo. Si yo voy a un fisioterapeuta y no me arregla mi problema, pues no vuelvo. O si me parece muy caro o muy borde o lo que sea. Si yo voy al médico que me toca por la Seguridad Social o por el Sistema Nacional de Salud Público Español y me parece un capullo o una capulla, pues bueno, puedo pedir un cambio de médico, pero siempre voy a estar supeditado a un profesional que ya no digo que porque él sea bueno o malo, sino primero porque el funcionariado es un sistema que facilita que la gente no se actualice, porque sabe que va a tener su sueldo exactamente igual, entonces, a no ser que sea muy buen profesional, lo tiene fácil para quedarse ahí como una seta y ya no hacer nada más respecto a sus estudios. Sabe que siempre va a tener un sueldo, que siempre va a tener trabajo, que es muy difícil que lo echen, con lo cual seguirá haciendo su trabajo mal si es una persona que ya tiene esa tendencia. ¿Que puedes trabajar en sanidad pública y ser un buenísimo profesional? Por supuesto, eso no te lo discuto. Pero quiero decir que el hecho de que tú mismo te tengas que sacar las castañas del fuego siempre es algo que incentiva más. Es decir, el hecho de que a la gente le den una recompensa incentiva mucho más que se esfuerce. Si quisiesen realmente ayudar a la gente, pues no solo estarías trabajando en la seguridad social, te podrías ir a cualquier país del tercer mundo que anda que no necesitan profesional sanitario, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que las negligencias que se dan y que la gente solo ve en lo público, os digo de verdad, habiendo estado en hospitales por dentro, que no es solo en lo privado. O sea, vosotros pensáis cuando vais al privado, y a mí me ha pasado, ir a un dentista y que me diga que necesito algo, que yo soy la primera que digo, yo esto no me lo creo, voy a pedir una segunda opinión. Y me pago una segunda opinión y a lo mejor pues hasta que encuentro un dentista de confianza y ya siempre voy a ese. Pero está claro que todos no sabemos de todo y que hay momentos en que estamos arriesgando, perdiendo nuestro dinero, nuestro tiempo, etc. Vale. Pero tú en la sanidad pública no tienes rango de acción. A ti te dicen algo y veis la cantidad de gente a la que, ya no porque el médico sea más profesional o el enfermero que sea, que es lo que quería decir, sino porque él está sometido a un sistema. O sea, si tú eres un psicólogo dentro del Sistema Nacional de Salud Público español y tú vas a ver a un paciente una vez al mes, 1 hora, ¿qué cojones vas a hacer? Cuando ese paciente necesita, a lo mejor al principio, tener visitas todas las semanas. Es decir, el propio sistema, tal y como está montado, te dificulta todo. Y ahora lo estamos viendo. Es decir, si esto realmente a todo el mundo le provocase 3 días de fiebre y estar en su casa con malestar, ¿estaríamos todos confinados? No, el problema es que no le provoca a todo el mundo 3 días de fiebre. Es que hay gente con una inflamación detrás de 1000 pares de cojones y tener el virus le provoca una neumonía grave y a lo mejor tiene que estar en una UCI. Entonces, ¿no sería mejor orientar nuestros esfuerzos hacia que la gente llevase un estilo de vida saludable, además del hecho, por supuesto, de atender y quien necesite una UCI en este momento que la tenga? No digo que no. Pero es que eso es súper importante. O sea, es súper importante que ahora que se está viendo esto, que se empiece a hacer también ese trabajo, que ahorraría muchísimo dinero. Y cuando la gente está a favor, hablando del tema de la economía, quiero decir, cuando se habla de recortar impuestos, no se refiere a que no tengamos sanidad pública o a que no tengamos educación pública o a que una persona que necesite una ayuda no se le dé. Se refiere a todo ese gasto en ideología que se hace, que en un momento en el que ahora mismo lo que hay es una pandemia sanitaria que nos ha llevado a estar todos encerrados en casa, no es eso lo prioritario ahora mismo. Y si no le dan un poco de vidilla a las pequeñas empresas, que es lo que más hay en España, ¿en dónde va a trabajar la gente? ¿A ser un dependiente de 500 euros al mes que le vaya a dar el Estado? O sea, no, hay que intentar reactivar la economía como sea, ¿no? Y a mí eso es algo que me preocupa. Y me preocupa la mala gestión también en ese sentido de que desde los que se dediquen a salud pública y a montar todo esto, que estén apagando un fuego, pero que no se den cuenta que la otra parte de la casa se está derrumbando. Y seguimos con lo de siempre. Y de aquí viene lo que os digo de la Organización Mundial de la Salud,
que es que eso ya ha sido publicado de verdad. Si encuentro el vídeo, que sé que siempre digo estas cosas y no lo pongo, pero es que no sé si fue un vídeo que hubo en redes o en qué programa, pero fue un programa, vamos, súper conocido de España, que quien quiso verlo lo ve. Que se centra en el azúcar, ¿vale? El azúcar no es el problema único que genera la obesidad, por supuesto, hay miles de cosas que genera el azúcar. Pero sabiendo que el tipo de problema que da, ¿por qué por lo menos no se puede decir claramente que las necesidades de azúcar de la población son 0? O sea, de azúcar como tal. ¿Por qué? Y decir, bueno, sí, que tu cuerpo utiliza glucosa, pero eso no es dependiente de que tú comas azúcar o no. En una berza, ¿sabes? O en un pepino hay glucosa. No hace falta tomar azúcar, ni nada que tenga hidratos de carbono. ¿Por qué eso no se dice a la Organización Mundial de la Salud? A ver, pues porque ahí hay mogollón de gente que, aparte de trabajar en la Organización Mundial de la Salud, trabaja en una empresa que se dedica a producir azúcar. Es simplemente por eso. Entonces, sinceramente, que mucha gente dice el tema de que Donald Trump, que es un no sé cuántos y tal, yo no entiendo de política, no entiendo de economía, intento seguir a gente que me parece buena en su trabajo y ya está, pero es que en eso digo, eso teníamos que hacer todos, macho, teníamos que hacerlo todos, pero con otras muchas cosas. Porque yo he visto cosas delante de mi cara en un hospital que me parecen, os lo digo en serio, negligentes. Por eso ya desde el principio tienes la mosquita detrás de la oreja, como cuando pasó de las mascarillas. Porque como no es la primera ni la última, como a la gente, los médicos le dicen, no se puede ser vegetariano. Y te dice un tío gordo, ¿vale? Que eso sí que está directamente relacionado con el cáncer, por ejemplo. Y no estoy diciendo con esto, que sé que hay vídeos y los he visto, de profesionales de la medicina que se sienten ofendidos por esto. Vale, es un ataque que está mal, pero es que también está mal que tú le digas a un paciente que no puede ser vegetariano. Como mucho dile que no tienes ni puta idea de ese tema. Sabrás mucho de otras cosas, pero de eso no sabes. E incluso una alimentación vegetariana bien estructurada puede prevenir enfermedades como del sistema cardiovascular, diabetes, cáncer, etc. O sea que esos consejos tan alegremente que se dan, o por ejemplo, pues dar pastillas como si fuesen caramelos, papelitos que ponen depresión como si te estuviesen dando una entrada para ir al cine. O sea, eso que se hace a nadie le preocupa, solo le preocupa el tema del coronavirus, es que no lo entiendo. Y por eso me parece, entre comillas, bien que esté pasando esto para que el que tenga ojos para ver, que vea. Y que vea lo que le están haciendo, de verdad. Porque yo hay cosas que no puedo decir, no porque yo sepa muchísimo y esté ahí en contacto con el lado oscuro, pero de verdad, la gente desde dentro no ve las cosas. O sea, la gente ni siquiera se da cuenta que tú vas a un hospital y que están pasando por ahí para regalarles, no me refiero a darles regalos de viajes ni nada de eso, que yo de eso no sé la realidad que hay detrás, pero glucómetros, diferentes tipos de insulina, batiditos y movidas así. Empresas tipo Nestlé y tal que tienen su gama pues, de alimentación hospitalaria, hay muchísimas. Ahora, para actualizar a los profesionales que dan consejos de nutrición, ni uno. Para poner un poco más de dinero en el menú que come la gente de hospital, para eso 0. Hay que gastarse el dinero en chorradas. Pero en las cosas que salgan vidas, no a corto y a medio, sino a largo plazo, a todo el potencial que tenga para vivir una persona, a eso 0 patatero. O sea, es que es absurdo. Por eso muchas veces digo que hay que responsabilizarse de la salud. Sí, pero también hay que ser crítico porque es lo de siempre. Cuando a ti te dicen algo que tú en el fondo quieres oír, ¿no? Que a ti te digan, educación accesible para todos, sanidad para todos, te la meten doblada porque a lo mejor es una sanidad de basura, que no digo que sea el caso de España, pero que hace muchas cosas mal. ¿Que está bien cuando estás entre la vida y la muerte para que te pongan un respirador? Sí, pero para que esa persona no llegue a necesitar un respirador no hace nada. Y eso es grave, ¿no?
¿Por qué no hay dietistas nutricionistas en la sanidad pública en España? ¿Por qué no hay? O sea, ¿acaso alguien duda de que eso quitaría grandes problemas? Cualquier estudiante de nutrición que haya hecho prácticas en un hospital sale avergonzado de lo que ve dentro de un hospital. Y ya no solo porque te digan, bueno, es que se ponen galletas de desayuno porque es que son más baratas. Eso lo puedo entender. Pero es que el problema no es que sean más baratas, el problema es que tú piensas que son inocuas, porque no solo ves bien que estén ahí porque son baratas, sino que se las das de comer a tus hijos. Entonces, si a mí, un médico o un enfermero o quien sea, le da de comer a sus hijos galletas, que no me venga con el cuento de que es por el menú barato, porque con sus actos demuestra que le importa un comino el consumo de ultraprocesados y que no es consciente realmente del impacto que eso tiene en la salud de la gente. Bueno, ya he hecho mi desahogo y después de eso es que me ha pasado, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando hice la práctica del FP, ya os he contado, me toca una gerontóloga que de lo suyo yo creo que sabía la hostia, pero en el momento en el que le hablas de ultraprocesados te dice que no ve ningún problema. ¿Qué tienen de malo las galletas que sus hijos también la toman? Entonces, claro, tú ahí dices, bueno, eso es una bandera roja, como se suele decir. Date la vuelta, chica, y no pierdas el tiempo. Que yo no digo que una persona de 90 años, pues ya consumir procesados o no le vaya a alargar más o menos la vida. Pues igual no. Pero ya es un planteamiento malo de base que estemos hasta en los lugares sanitarios fomentando que se consuman alimentos que dañan la salud de la gente. Es que es lo último, pero es lo que hay. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que está aburrida en su casa que no coma alimentos palatables para matar el aburrimiento cuando una persona que tiene estudios, que ha tenido una vida con posibilidades, no es capaz de verlo? Es que no lo entiendo. Pero en fin. Justamente hoy el comentario que me tocaba era sobre la soja. Me decía propiedades y efectos. Y va a quedar un poco repetitivo, porque ayer estuve hablando del tema de la dieta vegetariana. Y ya os dije que uno de los 2 libros que Anastasia ha hecho con descuento del 25% es el libro de la soja. Entonces yo no voy a hablar de nada que ponga dentro del libro de ella de la soja, por respeto a su trabajo y porque quien quiera el libro que se lo compre. Pero voy a hablar en general de la soja, de lo que creo que es más importante. Que por cierto tiene otro libro que se llama The Protein Book, pero que me ha dicho que no puede hacer descuento en ese porque no es un libro que ha escrito solo ella, entonces depende también de otra persona y además que más o menos las recetas vendrían siendo parecidas. Entonces, la soja. Yo primero, de cualquier alimento, o sea, me da igual que sea la soja, el pepino, lo que sea. Propiedades y beneficios no me gusta hablar, porque eso es lo que mucha gente denominamos nutricionismo. Es decir, que tú piensas que el efecto que tiene algo concreto, tan concreto como eso, en la salud de una persona es representativo. Y yo no lo pienso. Pienso que hay que contextualizar todo en el estilo de vida de la persona. Incluso la alimentación tiene mucho que contextualizar, porque importa lo que comes, importa cuánto comes, importa cuándo lo comes, importa en qué estado de ánimo lo comes, y todo eso habría que sumarlo al ejercicio físico, a la actividad física, al estado emocional, al descanso de la persona, etcétera. ¿Vale? Que todo eso sería una causa quizá proximal de lo que es la salud de la persona, y a nivel distal, por supuesto, que puede haber muchos determinantes sociales, que no los niego, ¿no? Lo digo porque ya sabéis que tengo un poco de resquemor con el tema de la integración y tal, que se ponen algunos ese apellido ahora, profesionales sanitarios, y ya lo digo, es que en esta vida hay que especializarse un poco. Entonces, yo no dudo que una persona que, por ejemplo, ahora esté encerrada en casa y que su padre sea alcohólico, pues pueda tener que mal comer, y que decirle a esa persona que tiene que estar haciendo vídeos de YouTube de yoga y de aeróbic en su casa, o de body combat, o hacer pesas o entrenamiento de fuerza, o comer antiinflamatorio, pues es que no nos estamos refiriendo a esa persona. Claro que pienso que una persona que vive con un padre alcohólico, lo primero que debería de hacer es sacar al padre del núcleo familiar o solventar ese problema como se pueda, que yo de eso no entiendo. Pero eso lo hablará un trabajador social, no yo, porque no es mi trabajo. Pero no niego que los determinantes sociales afectan a la salud de la persona, incluso más porque es lo que viene antes de la toma de decisiones.
Ahora también conozco, y vosotros conocéis segurísimo, a muchas personas con posibilidades económicas, con posibilidades educativas, que tienen puestos de trabajo con bastante responsabilidad y que igualmente su responsabilidad hacia su salud es cero, y hacia la de sus hijos o lo que sea. Entonces, para la gente que sí que tiene la posibilidad y quiere aprender, es para el que se dirigen estos vídeos. Para el que no le interesa, no creo que sea masoca y me esté escuchando. Y para el que no puede, porque tiene un padre alcohólico o por la circunstancia que sea, pues tampoco creo que me esté escuchando. Pero si lo hace, no creo que sea ese su mayor problema, la alimentación. Entonces, no hay un alimento que sea maravilloso. Y estudiar alimento a alimento, si queréis en plan friki, pues os podéis meter en la tabla de la USDA, por ejemplo, que se escribe así tal cual, USDA, en mayúsculas, USDA, y os metéis en las tablas de datos de todos los alimentos y miráis pues todos los alimentos, cuántos gramos de vitamina C tienen, o cuántos miligramos, o lo que tenga, dependiendo del alimento, cuánto hidrato de carbono, cuánta proteína, o miráis en una página friki si se le atribuye cualquier propiedad. Pero a priori es falso, porque todo eso depende de lo demás. Es decir, no es lo mismo una hamburguesa con una rodaja de tomate encima que con unas patatas fritas. En tu organismo ya es información diferente. Así que no hay propiedades, efectos de ningún alimento aislado, porque todo depende del contexto en el que esté. Y tenemos que dejar de lado el papel de la visión nutricionista y empezar a tener una visión, digamos, pues más holística de lo que es la salud de la persona, porque tiene que ver con muchas cosas. Y cuanto más te vas acercando al micronutriente, más pierdes el foco de lo que es la persona en global. De todos modos, entiendo que la soja es algo que se pregunte, porque sé que hay muchos mitos alrededor del consumo de la soja y que hay mucha gente, sobre todo, que habla del tema de la tiroides, del tema del cáncer, del tema de la feminización, sobre todo en hombres, porque, pues, por lo que sea, han corrido pues, muchas historias respecto a estos temas. La soja es una legumbre realmente, como podría ser un garbanzo, y cuando veis a alguien hablar tan insistentemente de la soja, pues imaginaos que está hablando de un garbanzo o de un guisante. Probablemente no le prestaríais la más mínima atención. Pues con la soja es un poco lo mismo. La soja es una legumbre y no hay que darle tantas vueltas, o sea, es un alimento más como otro cualquiera. La mayor parte de los mitos alrededor de la soja vienen, por un lado, creo yo, porque se intentó introducir mucho este alimento, sobre todo cuando empezó a hablarse pues tanto de los lácteos, ¿no? Que no eran tan necesarios, porque si os acordáis al principio, la gente pues no solía comer tanto tofu, tempeh y tal, sino que tomaba bebida de soja o yogures de soja, pues porque la leche le sentaba mal, o porque pensaba que le sentaba mal, o porque no quería, por supuesto, contribuir al consumo de alimentos de origen animal. Con lo cual, al principio, lo que más que se consumía era bebida de soja y yogures de soja. Entonces, para hacer un reclamo publicitario, muchísimas marcas, pues lo que hacen es, pues sus típicas frasecillas maestras, ¿cómo se llaman? Bueno, pues alegaciones de salud, etcétera. Por ejemplo, el yogur Savia de Danone, que lleva muchísimo tiempo, que es amarillo y tiene como una especie de hojita verde, creo. Antes no sé si lo había con azúcar y tal, pero ahora sé que lo venden con un endulzante, digamos, natural, como una especie de fibra o algo así. Bueno, no me sé la etiqueta nutricional de memoria, pero, por ejemplo, ese yogur de soja de Savia de Danone, a mí particularmente me gusta mucho. Pienso que es mejor otros, como los de soja D o los de soja Sun, que tienen muchísimos menos ingredientes, pero ese es uno que venden en el súper, que está muy bien de precio, de macronutrientes está genial, prácticamente no tiene hidratos ni tiene grasa, tiene un buen contenido proteico para ser un yogur de soja, y de sabor, pues a la gente le suele gustar bastante, porque es dulce pero no demasiado y es muy cremoso. Pues por ejemplo, eso es lo que la gente antes consumía, pero para meterlo en el mercado, y además que la soja tiene un sabor un poco característico, pues tuvieron que hacer muchas alegaciones de salud. Y hubo una época en la que yo recuerdo que se decía que si la soja prevenía el cáncer, que no sé qué, no sé cuánto.
Entonces, volvemos a lo de siempre. Lo que hay es que lo que se acusa a la soja de hacer, de feminizar, de aumentar los estrógenos en sangre, de pues el riesgo eso de para personas que padecen ya alguna patología de la tiroides o tal, eso, ¿sabéis todo eso? ¿Quién lo puede conseguir y no tiene nada que ver con la soja? Pues un porcentaje de grasa elevado, así de simple. O sea, la relación entre mujer con sobrepeso, obesidad y cáncer de mama es brutal. Y eso ya está científicamente demostrado. Y eso se puede ver, incluso puedes mirar en las tablas de la IARC lo que está más relacionado con el cáncer y, por ejemplo, aparece la carne y no aparece la soja por ningún lado. Entonces, esto hay que matizarlo. Yo no estoy diciendo que crea que el consumo de carne provoca cáncer o cáncer de colon. Lo que estoy diciendo es que dentro de esos alimentos o de esos hábitos, porque también está, por ejemplo, el tabaquismo, pues fumar es uno. En la clasificación de IARC es directamente asociado al cáncer. Y me vienen a hablar de la soja, es que no lo entiendo, sinceramente. Cuando en una mesa se puede hablar la gente de la soja o una persona que me ha pasado con un sobrepeso de 1000 pares de narices que me hable de la soja, pues a ver, obviamente yo no voy a hacer leña del árbol caído. Pero chico, tu feminización, míratela tú. Que solo hace falta ir a una playa para ver los pechos que tienen algunos hombres que parecen un exceso de grasa. Porque como ya hemos dicho muchas veces, el tejido adiposo no es una mochila de piedrecitas. Es un tejido endocrino. Sintetiza sustancias que se comunican con el resto del organismo, influye en nuestro perfil hormonal, influye en nuestro sistema inmune. Entonces, eso es lo que está relacionado con el cáncer. Una persona que padezca una enfermedad autoinmune debería de cuidarse si quiere mejorar. Y una de las cosas que debe hacer es controlar su peso. Porque no es tan difícil, aunque padezcas hipotiroidismo, estar en un peso saludable si comes bien y haces ejercicio. Claro, por supuesto. Entonces, todo eso que se atribuye a la soja como algo hormonal mágico que tenga la sógena, que son las isoflavonas, lo que llaman fitoestrógenos, eso no hace falta tomar soja. Eso nuestra propia grasa en exceso ya lo produce. ¿Qué pasa con las isoflavonas? Que es verdad que la soja contiene ese tipo de compuestos, pero que los estudios científicos que se hacen son con animales y con unas dosis muy elevadas. Entonces, imagínate que le meten a una rata su propio peso en contenido de isoflavonas. ¿Eso qué tiene que ver con lo que consume una persona? Que es imposible, por mucha soja que consuma, que llegue a esas proporciones. Entonces, ese es el mito de dónde viene, por decirlo de alguna forma. De todos modos, yo siempre he abogado por una dieta variada. Y no porque le tenga manía a la soja, sino porque no creo que una persona deba de comer solo pollo, o comer solo soja, o comer solo lo que sea. Yo creo que hay que tener una dieta dentro de lo sano, más o menos variada. Pues no comas siempre los mismos frutos secos, no comas siempre la misma fruta, entre comillas. O sea, tampoco, porque la variedad, esto me daría para otro vídeo, tiene su punto negativo también. Pero dentro de un abanico de posibilidades, pues intenta variar. Todo, porque es lo que os digo, todo tiene que estar dentro de un contexto. Me refiero a que si tú, por ejemplo, llevas una alimentación vegetariana o una alimentación baja en hidratos o una alimentación paleo, obviamente son tipos de alimentación que implican una restricción, son dietas de exclusión, como se suelen llamar, y eso va a hacer que puedas variar menos. Pero si dentro de lo que puedes variar lo haces, pues bueno, ya del tofu al tempe, pues uno está fermentado y otro no, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy raro que una persona consuma de por sí mucha soja, a no ser que esté en una circunstancia muy especial, como por ejemplo una persona que lleva una dieta vegetariana estricta, no me di cuenta y estaba pisando al gato. Estaba durmiendo y hace con los ojos así. En plan, Dios mío, me están pisando. Pues
Es que notaba algo así blandito, ¿no? Y cuando tocas algo es como que, claro, te impulsa cuando sientes algo a mover hacia ello, ¿no? Y es lo que me pasa a mí. Bueno, pues el tema es que los vegetarianos serían los que podrían tener más miedo del exceso de soja. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Por supuesto, no me suplementaría con isoflavonas ni rollos raros e intentaría tener diferentes fuentes proteicas. Por ejemplo, cuando veo a alguien vegetariano que se compra proteína de soja, me quedo flipando. Digo, bueno, chico, no consumirás ya suficiente soja en el día como para aún encima tenerte que comprar proteína de soja. No lo entiendo, que vale, que sí, que puede estar más rica que la proteína de guisante y de arroz, por ejemplo. Pero hay mezclas de proteína de guisante y arroz que no están tan mal. O sea, de sabor, al final encontrarás una que te guste, ¿no? Por ejemplo, dentro de los yogures vegetales, pues hay algunos que son de coco, que son de almendra, y por eso yo abogo mucho por la suplementación con proteína, pues eso, de guisante y de arroz, por ejemplo. Me refiero a ambas juntas, que se suelen vender ya así, pues suplementos que ya viene la mezcla ya hecha, ¿no? O las puedes comprar por separado y mezclar tú. Porque tú, por ejemplo, si te compras un yogur de coco o de almendras y tú le echas la proteína en polvo, pues ya puedes ayudarte, ¿no? Para que te aporten un poco más de proteína que lo que te va a aportar de por sí un yogur de coco o de almendras. O si tú te haces alguna preparación, pues tipo con agar-agar o algo así, tipo flan, por decirlo de alguna manera, con una proteína en polvo, pues te puede ayudar a subir tu consumo proteico sin estar abusando tanto de la soja. Si tú, por ejemplo, haces una cena en la que tengas tofu o tempeh como alternativa, en tu comida puedes dejar el consumo de legumbres de otro tipo. Lentejas, garbanzos, alubias, guisantes. Entonces, ya tienes ahí un poquito más de variedad, ya no sería tanto abusar. Es como una persona que coma pues animales, posiblemente todos los días coma o carne o pescado, es algo que tiene que comer todos los días, entonces en eso ya no difiere tanto. Yo, por ejemplo, bebida vegetal, últimamente estoy consumiendo siempre bebida de almendras sin azúcar, entonces ya no me estoy metiendo ahí soja tampoco, ¿no? El seitán, que sé que sería otro tema de controversia, pero bueno, tiene un contenido en proteínas a nivel de cantidad muy grande. A mí me encanta el seitán de Mercadona, pues es algo que ahora, por ejemplo, que con el confinamiento tengo que hacer sí o sí la compra en Mercadona, pues compro bastante y siempre lo tengo en casa. Entonces es otra manera de consumir proteínas sin recurrir a la soja. Ahora cada vez hay más variedad de alimentos. Por ejemplo, hay una micoproteína que se llama Quorn, que el aspecto es muy parecido, al menos por fuera, yo nunca lo he comido, a lo que es pues un filete de pollo o el pollo cuando está así como para hacer fajitas y cosas de ese estilo. Lo malo que tiene es que ese tipo de productos todavía como pues se vende poquito, digamos, es bastante caro. Yo, por ejemplo, no lo pondría en una dieta a no ser que la persona me lo pida, porque reconozco que es caro, ¿no? Incluso supongo que habéis visto los Eurafoods, que es una marca que también hace productos, lo que pasa que por desgracia también los hace con harina de soja, entonces estaríamos más o menos en las mismas, pero pues yo qué sé, 200 gramos te pueden costar 5 euros. Entonces ese tipo de alimentos pues yo lo veo como de consumo ocasional, porque realmente sí que te sube mucho el precio respecto a otras cosas, ¿no? Aunque también es cierto que una alimentación vegetariana, al no tener carne ni pescado, suele ser mucho más económica y a lo mejor te puedes permitir pues ese dinero invertirlo en este tipo de cosas. Entonces, realmente la soja en sí mismo no ha demostrado tener ningún problema, o sea, ni causar cáncer, ni ser mala para la tiroides. Lo que sí es que la gente que se toma medicación para tiroides no la debe de tomar al mismo tiempo que un alimento contenga soja. Es decir, no se debe tomar su pastilla con un vaso de bebida de soja, pero eso es súper fácil de hacer y pasa con miles de cosas que tienen una interacción fármaco-nutriente que te recomiendan no tomar ese alimento junto a X pastilla. O sea, que tampoco me parece algo tan grave. Lo que yo haría, por ejemplo, si padezco hipotiroidismo, cualquier patología autoinmune, cualquier cosa que a mí me haga sospechar que esto me puede sentar mal, pues estoy un mes sin tomarlo y después vuelvo a reintroducirlo poco a poco.
y espero a ver si noto una reacción, y si noto que me vuelvo a sentir cansado, vuelvo a tener problemas de concentración, vuelvo a sentirme mal a nivel energético, a nivel pues incluso que me salga una manifestación cutánea, digestiva, de que me está sentando mal lo que estoy comiendo, pues lo dejo. Pero no me vale. Es que yo cuando me como una hamburguesa de soja en el súper me siento mal. Hombre, es que una mierda llena de aceite de girasol y de azúcar, si te hace sentir bien, tienes un problema ya instaurado en tu organismo. Entonces, no comer alimentos ultraprocesados con soja. Comer, pues por ejemplo, tofu, por ejemplo, tempeh de soja. Lo digo porque el tempeh de garbanzos no es que tenga nada en contra de él, pero es que el contenido en macronutrientes ya no te interesa. Tú cuando comes tofu tienes que pensar que es como tomar salmón para una persona que come animales. Hay que mirar mucho el contenido nutricional del tofu, porque yo he visto muchas veces nutricionistas que no son vegetarianos y que piensan que el tofu es da igual uno que otro, es que no tiene nada que ver, porque la variedad de cantidad de proteínas que tiene un tofu a otro varía muchísimo y de aporte de grasa también. Prácticamente no te aporta nada de hidratos. Para una dieta cetogénica, el consumo de tofu y de tempeh está genial, o sea, tiene un perfil que va ideal. Los yogures de soja también tienen menos hidratos de carbono que un yogur de leche normal. Entonces, me parece que hay motivos para incrementar en general el consumo de legumbres en la población y, ¿por qué no?, de soja, porque es una opción muy versátil, porque tenemos, pues eso, muchas opciones, ¿no? Pues los yogures, el tofu, el tempeh. Entonces a mí me parece que está bastante bien. Incluso ahora pues en algunos supermercados como Mercadona ya se vende el edamame, que es la soja así como inmadura, ¿no? Verde, que a mucha gente además le encanta. O sea que pues no sé, no veo dónde está el perjuicio del consumo de soja, aunque tampoco sea un alimento milagroso, porque no hay alimentos milagrosos de por sí. Había aquí apuntado, para que no se me olvide nada, también quería decir que como legumbre es especialmente interesante por lo que os acabo de comentar de la grasa, que no es como otras legumbres, como las lentejas, los garbanzos, que tiene el doble de aporte de hidratos de carbono que de proteínas. Entonces, una hamburguesa de lentejas y quinoa no es alta en proteínas, es alta en hidratos de carbono. Y punto. Porque no sé quién se inventó que hay que consumir X porcentaje de nuestras calorías de hidratos de carbono. Pero eso igual que alguien se inventó el cuento de Caperucita Roja. Pues muy bien, o sea, ya lo sabemos, pero no afecta a nuestro estilo de vida. Pues lo de los hidratos también es lo mismo, o sea, es un invento. No hay que consumir esa cantidad de hidratos de carbono. Cada uno tiene sus necesidades y cada uno podrá, ensayo-error, ver lo que le sienta mejor. Pero generalmente no he conocido en mi vida como dietista ni una sola persona que me diga que no se siente mejor cuando deja de abusar de los hidratos de carbono. Y cuando digo abusar me refiero a las recomendaciones que da gente que vela por nuestra salud, como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. ¿Vale? O cuando te sacan la dietita de 1500 calorías, o sea que ya vas a comer poco y aún encima la mayor parte de lo que vas a comer es basura inflamatoria que no alimenta. Y te lo dan así. Y después salen, como los otros médicos que se están haciendo ahora conocidos con el coronavirus, es que yo soy médico, el que sabe, no como los políticos. Mira, los políticos no tendrán ni puta idea, pero es que los médicos tampoco saben de todo. Sabrán de su trabajo. Y punto, es a lo único que podemos aspirar. Y por supuesto que yo admiro muchísimo a los médicos y siempre los defiendo en el sentido de que hay gente que se mete muchísimo con ellos porque no entiende que es difícil trabajar con una persona, que no somos máquinas que funcionamos siempre igual, pero es que tienes que saber del tema concreto en el que estás hablando. Y un dietista, un nutricionista, su trabajo, aunque tenga la parte detrás de conocer la estrategia nutricional, de tener que estar actualizado a nivel de evidencia científica, su trabajo no es tanto saber el mecanismo de cómo funciona algo fisiológicamente para explicárselo al paciente, que también, por supuesto, creo que eso es necesario y yo lo hago. Pero es que tienes que hacer que lo que esa persona vea en su plato y su relación con la comida sea algo adaptativo y sea algo funcional. Y eso es lo que yo veo que muchas veces los médicos no entienden.
Una dieta no es una receta que vas a la farmacia y te tomas una pastilla. Acompaña a una persona todos los días. Y hay muchas creencias alrededor de nuestra alimentación, mucha carga simbólica que hay que trabajar detrás de una asesoría dietética. Entonces, claro, no es tanto ese nutricionismo, ese punto científico, sino saber cómo vas llevando a la persona para que hasta donde ella quiera, por supuesto, vaya haciendo ese cambio de hábitos, ¿no? Aparte de eso, otra cosa que quería decir es que la soja tiene un contenido interesante en omega 3, es decir, tiene omega 3 vegetal, tiene ALA, que se llama, y me parece que también es algo pues a su favor, ¿no? Me refiero a que mucha gente, que yo veo por ejemplo, hace dieta cetogénica, que bien puede tomar bacon. O sea, la parte animal que acumula más toxinas, la grasa, porque es un sistema de defensa que todos tenemos, por eso las embarazadas no pueden comer pescado azul, porque ahí en ese pescado azul grande se acumulan muchísimos residuos, por eso incluso no es bueno que una embarazada tenga un porcentaje de tejido adiposo elevado, porque hay una homeostasis entre el tejido adiposo y la sangre, entonces no va a tener disponible los micronutrientes que necesite el feto durante su desarrollo. Pues el tema de la grasa de la soja es buena. Y la mayor parte de las personas no se pueden permitir consumir carne de pasto, de animales que han comido lo que tienen que comer. Yo siempre lo digo, o sea, simplemente pensemos que hay mucha gente en contra de la soja que come carne de vacas que se alimentan de pienso de soja, que come peces que se han criado en una piscifactoría que comen pienso de soja. Si tú piensas que la soja que tú comes en el súper es una basura, no te imaginas la que comen los animales que tú te comes. Porque obviamente con el nivel de producción que hay hoy en día de animales, no hay campo para pastar todos, no llega. Entonces, todo eso influye. O sea, incluso los animales salvajes conviven en un ecosistema en el que les influyen cómo está el océano en general, las piscifactorías, etc. Y no niego que tengamos seguridad alimentaria, porque creo que sí que la tenemos, pero que bueno, ya estamos en un nivel de producción tan elevado que por mucha seguridad alimentaria que haya, pues las cosas ya empiezan a perder sentido, ¿no? Entonces, a la gente que le preocupe la soja de por sí, que sepa que los animales que se comen también se han alimentado de soja y que no se tiene que tomar B12 porque a los animales que come se la han suplementado, porque esos animales ya no producen B12 por sí mismos. Entonces, que haya 4 gatos que hacen la dieta paleo y se pueden permitir comprar todo de pasto y tal, pues me parece perfecto, pero la mayor parte de la gente no va a hacer eso. Y en cambio sí podía disminuir un poco su consumo de carne y de embutidos y tomar legumbres, que sería algo, pues yo creo que beneficiaría a la salud y la economía de muchas personas. Después, a mucha gente también le preocupa el tema de lo transgénico. En ese sentido, pues ya sea por motivos éticos o por lo que sea, por miedo, bueno, pues normalmente lo pone. Es decir, tú cuando compras un alimento, sobre todo los ecológicos, suelen poner una etiqueta en la que te dicen la procedencia de esa soja, si es europea o no es europea, por ejemplo, y ya te suelen poner que no es un alimento transgénico. Es decir, eso pasaría con otros alimentos también, incluso con el maíz, pues que es un alimento que también hay mucho transgénico, que estaría obligado por las normativas de etiquetado a declarar que tú estás consumiendo un alimento transgénico y que puedas elegir si lo consumes o no. Aunque creo que sobre todo los alimentos transgénicos los consumen en Estados Unidos más que nosotros. Creo que no quería decir nada más. Es que apunté aquí las cositas por si se me apuntaba algo. Y creo que ya lo he dicho todo. No estoy haciendo una defensa a ultranza de la dieta vegetariana. Una dieta vegetariana sana, pues muy bien. Una dieta paleo omnívora o lo que sea sana, pues también muy bien. Pero quiero decir que, pues en el tema de la soja, que muchas veces se ataca y que no lo entiendo, porque es un poco pues como cuando la gente ataca pues a transexuales
o no sé, a gente que no se siente identificada con roles que se han establecido, ¿no? Como los normativos, en tanto que no entiendo que te molesta que haya alguien que sea diferente que tú. Eso es lo que no entiendo. O sea, que tú no te sientas identificada con algo, pues vale, pero que quieras censurarlo hasta el punto de impedir que exista, pues vale. Yo, por ejemplo, no voy a decir nunca creo veganes o no voy a utilizar ese lenguaje inclusivo, porque pienso que mi actitud es lo que importa, que sea inclusiva, y por supuesto que si una persona me pidiese que me dirigiese a ella de una forma específica porque lo necesita para sentirse bien, yo lo haría. Pero que es igual que lo de la dieta flexible. La dieta no tiene que ser flexible. El que tienes que ser flexible eres tú. La dieta no tiene que ser divertida. El que tienes que buscar formas de diversión en tu vida que vayan más allá de comer eres tú. O sea, muchas veces se aplican cosas a la dieta que tienen que ver con la persona, que es lo que hay que trabajar, no la dieta en sí mismo. Pero que en sí mismo, en resumen, la soja pues es que no es un producto maravilloso, es una legumbre y punto, y que por desgracia pues hay muchos alimentos que se consumen con mayor frecuencia y que sí que están relacionadas con muchas enfermedades y que de eso no se dice nada. Entonces no vamos a correr ahí a poner esta cortina de humo con la soja cuando realmente hay cosas muchísimo más preocupantes que el consumo de soja, ¿no? Así que nada, que espero que este vídeo os haya servido, que sigo leyendo vuestros comentarios para tener ideas para estos vídeos desde la cuarentena y nos vemos mañana.